Continuamos con Cerrando la Noche, como de costumbre, jóvenes. En esta parte del programa vamos a dedicarlo para conversar con nuestro invitado de hoy, que realmente debió acompañarnos el pasado lunes junto al doctor Edwin Acosta Suárez para analizar desde diversos puntos de vista, de la óptica jurídica lógicamente, la sentencia o lo que se conoce del fallo del caso Emely, porque al día de hoy todavía no se conoce la sentencia íntegra, porque los jueces aún no la han pronunciado íntegramente. Y independientemente de eso, con los elementos que están a mano de todos los ciudadanos dominicanos y de los abogados, pues con el doctor César Amadeo Peralta vamos a seguir profundizando este tema y esa sentencia que ha recibido, por un lado, aplauso de un sector de la comunidad jurídica, crítica porque entienden que hay insuficiencia. Pero de todo esto vamos a dejar que el doctor Amadeo nos exponga cuál es su posición y su opinión al respecto. Buenas noches, hermano. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Feliz noche a todo el que se encuentre en sus casas. Y cuando el programa termine, que pasen feliz sueños y feliz inicio de semana. Qué bueno. Eso es así. Muy positivo, sobre todo. Eso es así. Doctor, caso Emely. Autor principal, una condena máxima de 30 años. No se puede decir coautora, tampoco cómplice. Aunque en el fallo sí se le retiene. Bueno, es que no, que condena también como autora principal, básicamente, en el tema relacionado a la sustracción de menores. Entonces no sé cómo ubicar efectivamente a la señora Marlene en este expediente y cómo ver si es justa o no la condena que le han aplicado los jueces que se encargaron de administrar ese proceso. Tomando en cuenta, decía yo, que no hubo disidencia entre ellos, todos estuvieron de acuerdo con la sanción a aplicar a cada uno de los imputados. Yo te puedo comenzar diciendo que los jueces de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, en primer lugar y para mí como abogado, le fallaron a la sociedad. En segundo lugar, te puedo decir que he estado notando y percibiendo, y seguro a ustedes le ha pasado en el ejercicio jurídico, he estado notando que las leyes están siendo interpretativas. Y cuando me refiero a que son interpretativas, ese artículo 60 del Código Penal le cabía válidamente a la licenciada Marlene Martínez. Y cuando yo digo que le cabía perfectamente, yo inclusive lo publiqué el artículo en mi cuenta de Twitter, @Amadeo Peralta, a los fines de que la población, fuera de discusión, simplemente lo leyera y se convenciera. Y te puedo decir que las leyes se están tornando interpretativas porque yo, por ejemplo, he tenido casos en la oficina de atención permanente y el juez decide de una manera y esa misma decisión tú la llevas a la Corte de Apelación y 3 jueces deciden totalmente contrario. Ahí entonces yo tengo la razón cuando yo te digo la ley es interpretativa. ¿Por qué 3 jueces pensaron diferente a lo que pensó otro juez? Entonces, con los mismos elementos. Con los mismos elementos. Y te puedo poner un caso así específico, un magistrado que entiende que el proceso que uno está llevando, él entiende que es de índole civil por tal y tal y tal razones. Inmediatamente yo no estoy de acuerdo con esa decisión y ese mismo expediente lo llevo a la Corte y la Corte revoca totalmente con punto y coma esa decisión y falla en contrario e impone medidas de coerción. Se está jugando con los mismos artículos, los mismos hechos, las mismas personas, las mismas partes, los mismos abogados, no varía nada. Solamente varía el día en que fuimos a la audiencia.
De ahí que cuando te vuelvo al caso de Emily Martínez, te puedo decir, Emily Peguero, yo simplemente te puedo decir también que ahí hay muchos elementos que han quedado oscuros. Yo le hago una pregunta a la propia población a ver si tiene alguna respuesta. ¿Habría operado Marlon Martínez solo en ese tema de la operación del aborto? Evidentemente que es muy difícil. ¿Habría él también operado solo en el momento del crimen, cuando le dieron ese golpe contundente a ella en la cabeza, cuando le perforaron el útero? Usted puede estar por seguro que no. De ahí que cuando esa sentencia salga, los abogados la vamos a analizar desde un punto de vista, pero también ahí hay otros hechos oscuros. Yo le puedo decir que conversé con alguien cercano a esos autores allá en San Francisco de Macorís, y esa persona me dijo, me merece credibilidad, me dijo: lo que se ha dicho en la prensa y lo que se plasmó en el expediente no se corresponde con la realidad. Ahí hay personas que estuvieron presentes. A la persona del edificio inclusive le pagaron y lo amenazaron para que diga que solamente Marlon salió de ahí con el cadáver en un saco. Eso no fue así. A tal y tal persona la ayudaron. Y de ahí que con esa decisión que tomaron los jueces a mí no me cabe ni la menor duda. Pero de igual modo te puedo decir que ese crimen ha despertado el sentimiento nacional para que por fin, ojalá los legisladores logren aprobar ese código penal. Ese código que ha sido aprobado o mal aprobado en 3 ocasiones anteriores y al día de hoy no se encuentra vigente. No recuerdo el artículo del nuevo Código Penal, que aún no está vigente, pero si el Código Penal estuviese aprobado y estuviese vigente, a Marlon Martínez nadie la salva de 50 años de prisión. Y esos 50 años están establecidos en que por encubrimiento de cadáver, ocultamiento de evidencias y otras infracciones conexas, a cualquier imputado le hubiesen aplicado una pena de 30 a 40 años de prisión por encubrimiento de cadáver. En el caso de ella, de la complicidad, le hubiese tocado la pena menor, pero ese código penal que clamamos porque sea aprobado ya, trae lo que le llaman el cúmulo de penas. En ese caso de ese crimen, ahí hubiese sido juzgado en principio Marlon por el homicidio de Emily, por el aborto, una pena diferente, por el encubrimiento del cadáver, otra pena diferente, por la asociación de malhechores o la complicidad que pudo haber habido ahí, otra pena diferente. Y seguro que los jueces de San Francisco de Macorís tenían la obligación de imponerle 60 años de prisión basado en el cúmulo de penas. En relación con Marlon, nada la hubiese salvado de 50 años a través de ese código. Pero en esencia, ¿hay elementos presentes que pueda retenerse y tipificarse su complicidad con el hecho? Yo te puedo decir que si nosotros analizamos el artículo 60 del Código Penal, que inclusive te lo puedo leer, yo te puedo decir que cuando los jueces quieren interpretarlo para condenar a una persona, ahí había elementos suficientes. Pero también cuando quieren ayudar a una persona, obvían otras situaciones. Y te lo puedo leer brevemente. Sigo una pregunta. Y por cierto, tú mencionaste el proyecto de Código Penal. Sin embargo, yo observaba, no recuerdo, Luis, si el 61 o 62, que califica y tipifica como cómplice al que oculta un racimo de plátano. 62. Porque que oculta cosas robadas, se hace reo, se tipifica como cómplice. Sin embargo, ¿cómo es posible que una persona, igual que el otro, a sabiendas, conociendo la identidad de el muerto, conociendo la identidad del homicida, no sea tipificado
como complicidad. Que digamos, no, es que el 62 está referido solo para casos de robos, agravados o no aplica para un cadáver. Yo quiero que veamos también ese aspecto. Vamos a ver. Tú tienes razón necesariamente en ese señalamiento, pero te puedo decir que el Código Penal que nos rige tiene cerca de 200 años. Claro. Ese código es necesario que sea actualizado a la República Dominicana moderna, a la República Dominicana que se pretende. De ahí que no solamente ese Código Penal viejo tiene disposiciones que no se corresponden con la sociedad, sino que existen delitos que no están contemplados en ese código. Y ha sido necesario inclusive tipificarlo en legislaciones complementarias. Te puedo hablar de la ley de secuestro, es una ley paralela al código, la propia ley de violencia intrafamiliar, el código del menor, hasta la ley de lavado de activos, aunque es bastante amplia, pero todas son complementarias. De ahí que ciertamente el artículo 62 del Código Penal, el legislador de aquella época, cuando lo contempló, solamente lo adaptó ahí al tema del robo, pero no deja de ser un adefesio jurídico ante la realidad que nosotros estamos viviendo. Y una pregunta, yo reflexionaba antes que ustedes entren. Perfecto, yo creo que en el proceso, los jueces, primero en materia penal, no hay delito si no hay una ley previa que lo tipifique. Eso es un principio general. Sin embargo, muchas veces se plantea que esa capacidad interpretativa de los jueces en esa materia es siempre admitible cuando favorece al imputado. Sin embargo, el principio de proporcionalidad también debiera aplicarse interpretativa cuando favorece el interés colectivo, como es el caso en cuestión. Y los principios de equidad procesal no puede ser solo para balancearlo hacia una de las partes, debe ser también para que todas las partes puedan beneficiarse de ella. De hecho, te puedo decir que en diferentes casos que todos hemos tenido, los jueces también se han visto en la obligación de que algunas situaciones de hecho favorecen a un reo y el juez, dada la gravedad del hecho que se está juzgando, aún así algunas cosas le favorezcan, pero le impone una sanción preventivamente severa y acomodativa a la colectividad y a la sociedad y al castigo del delito. Un ejemplo sencillo te pongo, en un caso de violencia intrafamiliar, a una persona lo arrestan una hora después de haberle inferido golpes a su esposa y lo llevan a la fiscalía, fue en una provincia, pero el fiscal no se agenció una orden de arresto. Pero cuando le estamos conociendo medida de coerción en contra de esa persona, el abogado, el primer alegato que hace magistrada, le han violado los derechos a mi defendido. Él se encuentra aquí sin una orden de arresto. No sabemos si es cierto que él le dio golpes a la esposa, pero a él lo agarraron fue después en el parque, no fue en el momento del hecho. No hubo flagrancia. No hubo flagrancia. Pero ¿qué hizo la juez? Si bien es cierto que el abogado tenía razón, ella juzgó que el hecho que él había cometido era un hecho que se estaba calificando como grave. Y por tal razón, aunque estaba en la obligación de ponerlo en libertad por haberle violado su derecho, pero le impuso una fianza, una garantía económica de 5 millones de pesos en efectivo. Para que no pudiera pagarlo. Para que no pueda pagarlo. Y efectivamente él se quedó preso. Entonces, estábamos frente a una violación constitucional, pero la persona le había entrado a golpes a su esposa, inclusive de manera injustificada. De ahí que cuando ahorita te mencioné de que he estado notando el cómo muchos jueces interpretan algunos artículos, sobre todo muchas veces hasta en el Código Procesal Penal. En bien y en mal. En bien y en mal,
pero lamentablemente también lo están interpretando en favor del mal, que son las mayores críticas. Si yo, por ejemplo, te hago una lectura breve del artículo 60 del Código Penal, yo soy de lo que digo, si los jueces hubiesen querido tipificarle la comisión del delito, Marlin no sale ilesa de ahí. ¿Qué dispone el artículo 60? Es muy importante destacar que, aunque es condenada Luis por el ocultamiento de cadáver, pero en la práctica ya se sustrae del proceso, porque la sanción que prevé el ocultamiento de cadáver es menor a la que prevé la sustracción de menores. Exactamente. Ahí hubo una ayuda. Artículo 60 del Código Penal. Se castigarán como cómplices de una acción calificada como crimen o delito aquellos que por dádivas, por promesas, por amenazas o por abuso de poder o de autoridad o de maquinaciones o tramas culpables provocaren esa acción o dieren instrucción para cometerla, y aquellos que a sabiendas proporcionaren armas o instrumentos o faciliten los medios que hubiesen servido para ejecutar la acción serán cómplices. También los que a sabiendas hubieren ayudado o asistido al autor o a los autores de la acción en aquellos hechos que prepararon o facilitaron su realización o en aquellos que la consumaron, sin perjuicio de las penas que especialmente establece el presente código contra los autores de las tramas o las provocaciones a la seguridad del Estado. Básicamente, sustentándonos en ese artículo, yo te puedo decir que el crimen de Emily efectivamente se cometió fue en el apartamento de Marlin. Vamos a prever de que hoy se alegue que ella no lo sabía. Pero, y luego que ella se enteró y luego que la llamaron, ¿cuáles fueron las instrucciones? ¿A quién le pagaron 100,000 pesos? ¿Quién pagó los 100,000 pesos? ¿Quién ofreció los 100,000 pesos? ¿Quién instruyó para que oculten el cadáver a cambio de darte 100,000 pesos? Eso lo hizo Marlin. Sí, pero aquí viene la otra discusión que hemos tenido. Los momentos que se puede presentar la complicidad, que es otra de las discusiones que están. Antes, durante y después. Efectivamente, yo vuelvo y te reitero que cuando nos vamos al código, el código te establece los que provocaren esa acción o dieren instrucción para cometerla, aquellos que a sabiendas proporcionaren armas o instrumentos o faciliten los medios que ha servido para ejecutar la acción. Cuando uno analiza el caso en sí, a nadie le cabe la duda de que Marlon hizo ni actuó solo. Es más, Marlon inclusive ahora, en esta etapa del juicio, es que ha engordado y se ha puesto grande y se ha hecho un hombre. Pero al momento de cometer esa acción, no solamente todo el mundo lo sabe, sino que eso era lógico y evidente, que eso comenzó siendo dirigido por teléfono, pero comenzó siendo dirigido inmediatamente por el tío, por 2 o 3 personas que ahí ayudaron. Y por eso yo te digo, los culpables de ese crimen, pues yo no sé si la sociedad un día lo sepa, o si revoquen esa sentencia, vuelva y se conozca, pero Marlon no actuó solo. Ahí tienen que haber obligatoriamente más personas. Marlon no se iba a fajar a hacer un aborto a una mujer solo en un apartamento, difícilmente. ¿Quién ocultó las cámaras del edificio? ¿Ya aparecieron? La desaparecieron. Entonces, ¿qué dice el seguridad del edificio? Él se lo dijo a Marlin y ¿qué hizo Marlin en la noche? Fueron y violentaron las cámaras de seguridad, la desaparecieron. ¿A quién le interesa desaparecer las cámaras? Evidentemente que cuando tú me refieres que si esa complicidad, la participación puede ser antes del crimen o después,
yo te puedo decir que ese artículo le es perfectamente ajustable. No te dice el tiempo o el orden cronológico en que suceden los hechos. Pero es la jurisprudencia que ha dicho que tiene que ser antes, ¿es así? No. No. Ahí hay esa misma jurisprudencia que compartimos los tres. Al final, Luis, se mantiene la condena de la persona porque se trataba de un caso de un robo. Se trataba de un caso de un robo. Y como quien tenía los cables en su poder no pudo demostrar, oíme bien, que más grave, no pudo demostrar la procedencia, se le retuvo la condena como cómplice, porque él debió romper esa presunción que había en su contra y no lo rompió. Aunque te habla de los dos momentos previos, no te descarta, que es lo que yo quiero enfatizar, la posibilidad de que con posterioridad al hecho tú asumas responsabilidad. No por el hecho ajeno, sino por el tuyo, por tu comportamiento. De hecho, yo tengo 2 jurisprudencias más que no me dio tiempo de traerla. Inclusive me la hizo llegar Jorge Subero Isa, que sí establecen que Marlin era cómplice de ese hecho. O sea, concatenando una jurisprudencia anterior con el hecho cometido. Pero quisiera también refrescarle qué dispone el artículo 304 del Código Penal, a ver si eso no es ajustable. Dice: el homicidio se castigará con la pena de 30 años de reclusión mayor cuando su comisión preceda, acompañe o siga de otro crimen. Igual pena se impondrá cuando haya tenido por objeto preparar, facilitar o ejecutar un delito o favorecer la fuga de los autores o los cómplices de este delito o asegurar su impunidad. De ahí que vuelvo y te reitero que si los jueces de la Corte de Apelación se hubiesen basado no solamente en el artículo 60, sino en el 304, ella no tiene ninguna salvación. Te voy a mencionar también un caso con nombre y apellido. Yo participé en el caso contra Blas Peralta, representando a la familia de Mateo Aquino Febrillé. Al día de hoy hay 3 imputados guardando prisión por complicidad. Entonces yo te pregunto, esos 3 que los jueces del primer tribunal colegiado les retuvieron complicidad, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron mucho menos que lo que hizo Marlin. Imagínate a quién le impusieron 8 años de prisión: al chofer que acompañaba a Blas Peralta, por el simple hecho de manejar el vehículo. Y eso fue un hecho posterior al disparo, no fue antes. Exacto. O sea, ahí hay una concatenación en el sentido de que el chofer iba manejando. Pero también el militar, que le da las instrucciones para que limpie y se limpie él, o está condenado, y que quiere desaparecer el arma, y son hechos posteriores por una instrucción que no tiene nada que ver en el caso, simplemente le llamaron para una asesoría. Y te puedo decir que en ese caso hay un abogado conocido, que se vio muy feo porque luego de haber ocurrido el crimen se le interceptaron llamadas dando instrucciones de cómo hicieran X situación. A él lo ayudaron, dilo claramente. Lo ayudaron totalmente. Pero precisamente la campana. Él se vio feo y fue por tema de complicidad. Iba a ser acusado en el expediente. Salvaron la campana. De ahí que, al igual que ustedes lo esperan, yo también espero que la Corte de Apelación también enmiende esa decisión. Y recuerden que la Corte de Apelación tiene dentro de sus facultades el que puede modificar esa sentencia, puede inclusive hasta anularla, cuando encuentre que hay elementos que ni siquiera fueron prejuzgados o no formaron parte del proceso. Sí, César, está muy interesante. Ya creo que hemos, pues, más o menos, en grosso modo, agotado y hemos hablado del tema del caso de Emilio Peguero, todo lo que ha ocurrido, y lo que tú acabas de señalar es una realidad. La sociedad espera que en el futuro un tribunal superior pues conozca esta medida en otra instancia y que sea revocada. Pero hay un tema que también preocupa mucho a la sociedad, y son las altas cortes, donde ahora pues se aboca el Tribunal Constitucional
y el Tribunal Superior Electoral, ¿verdad? No, la Suprema La Suprema Corte de Justicia, donde pues hay plazas vacantes que tendrán que llenarse, y ya vemos los aprestos del presidente de la República convocando el Consejo Nacional de la Magistratura, y ya hay una comisión trabajando en la evaluación de los perfiles de los futuros jueces. Me gustaría saber cuál es tu opinión, y sobre todo la sociedad dominicana espera que tengamos jueces independientes, jueces sin ningún tipo de afiliación política. Es lo que en el momento se espera, no así la decisión que se pueda tomar en el futuro inmediato. Yo personalmente, como abogado, quisiera que los jueces de las altas cortes sean personas probos, independientes y apolíticos. Aún no me favorezcan, pero ese tema de la imparcialidad a uno le da más seguridad que cuando un juez tiene una obligación política, cuando un juez tiene que responderle a alguna línea partidaria. Eso no le da ningún tipo de beneficio a la sociedad. Yo estoy seguro que si hay 11 millones de dominicanos, 10.999.000 dominicanos quisieran jueces independientes, probos, honestos, alejados de todo tipo de partidos políticos. Recuérdese que en la justicia dominicana se manejan casos que muchas personas saben el resultado del caso, y es precisamente en la mano de quienes caen, y precisamente porque son casos que tienen que ver con temas políticos. Yo sé que estamos lejos de lograr eso, pero un día será. Aspiramos a eso. A eso aspiramos. Amadeo, hay 4 vacantes, a propósito de la pregunta que hace Giovanni, para integrar el Tribunal Constitucional. En ese proceso es que se encuentra en este momento inmerso el Consejo Nacional de la Magistratura. Por un lado, entre ellos el PRM, ha llevado la propuesta de que los candidatos no tengan vinculación partidaria, política. Y por otro lado, están los jueces. Los jueces están abogando para que se elijan a jueces de carrera en esa posición. ¿Cuál es tu opinión en torno a eso? Ojalá que precisamente los jueces de carrera, pero jueces que sean también apolíticos, sean los que tengan preferencia en esos temas. Esas son mis aspiraciones y mis pretensiones. Los candidatos de los partidos políticos también me merecen cierto respeto y también mucha hermandad, pero nosotros aspiramos siempre a una justicia independiente. Y los jueces de carrera, uno siempre aspira a que sean jueces que manejen bien su tema, que no vayan a las altas cortes a inventar, como pasó con algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia que cayeron ahí de paracaídas sin haber sido ni siquiera jueces. Situaciones como esa, el resultado está de cómo le han respondido a la sociedad, y eso no es lo que uno aspira. De hecho, cuando se estaban evaluando diferentes jueces y también abogados, habían muchas personas con méritos sobrados para ejercer esas posiciones. De esas personas, a mi entender, se burlaron de ellos, lo pusieron a perder el tiempo y al final tenían todo arreglado. Ojalá que situaciones como esa, como te dije ahorita, un día se superen. Antes que se nos acabe el tiempo, el doctor Amadeo es uno de los abanderados de la aprobación del Código Penal de la República Dominicana, y me parece correcta. Él sabe que tenemos algunas diferencias, yo con él, no él conmigo, ¿verdad? Con relación a este instrumento, y es básicamente porque creo que no se está partiendo de la definición de una política criminal por parte del Estado, sino solo de la aplicabilidad de un instrumento de represión como es el caso del Código Penal, sobre la premisa de que el aumento de la pena y el miedo va a contribuir a disminuir los niveles
de violencia y de delitos en la República Dominicana. Esa es la premisa. Por eso el cúmulo de pena, el agravamiento. Parece que es una tendencia de muchos países cuando han perdido el horizonte, creo yo, sí, de la política de prevención y de sanción, irse a los extremos, a agravar la situación del imputado. Entonces, César, ese tema del código, ¿cómo enfocarlo? Para que no sea solo tener un código, que no resuelve nada un código, porque tenemos uno. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando se implementó el copy-paste del Código Procesal Penal, la República Dominicana y el sistema penitenciario y los sistemas no se prepararon. Por eso lo menciono como un copy-paste. Fíjate el tema de los grilletes. Posiblemente 14 años después de haber entrado en vigencia el código fue que se implementó el primer grillete. Los grilletes electrónicos. Los grilletes electrónicos. El Estado no se preparó y una empresa privada vio una oportunidad de hacer un negocio y comenzó a traer esos grilletes. Pero fíjate que la implementación de los grilletes... Es un privilegio. Exacto, es un privilegio, pero ni siquiera está controlado por el Estado. Está controlado por una compañía privada. Así es. Que uno dice, una empresa privada pudiera ser vulnerable porque anda inclusive buscando un beneficio económico con el grillete. Pero de igual modo, en este momento se me olvidó otras disposiciones que para el código fueron súper avanzadas para el momento en que fue implementado. Ni siquiera los jueces, ni los fiscales, ni los abogados se prepararon adecuadamente cuando ya el Código Procesal Penal entró en vigencia. Ese mismo Código Penal, que ya en una ocasión ha sido aprobado por la Cámara Legislativa en 3 ocasiones, yo soy de los pocos abogados, y es porque también escribo, yo soy de los pocos abogados que lo ha estudiado 2 veces de arriba abajo, el nuevo Código Penal que vendría. Pero ese código, inmediatamente entrara en vigencia como entró y días anteriores el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, ese código iba casi ya para la calle. Pero trae aspectos también de cúmulo de penas, aspectos un poco más modernos, trae también la tipificación de muchos delitos nuevos, pero no crearon 10 cárceles nuevas, que es la que deben contener para aplicar ese código. Porque con ese cúmulo de penas, imagínate cuando a una persona comiencen a imputarle 40, 50 años, 60 años de prisión, ¿en dónde lo van a tener? Pero cuando ese código lo liguen con la ley de lavado de activos, esto va a ser un pandemonium, porque la ley de lavado de activos no le permite mucha salvación al imputado, pero con un cúmulo de penas en ese código penal, los 50 y los 60 años son seguros. Entonces, ¿dónde están las cárceles? No, pero al final el objetivo de la política criminal es confinar a la persona de por vida o por la mayor cantidad de tiempo posible, o crear los mecanismos para efectivos para hacer el esfuerzo. Ninguno. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo no creo que al final la discusión sobre el código es por la cantidad de años que va a establecer, como si eso por sí solo sea la panacea para enfrentar los desafíos permanentes que vive la República Dominicana. Perdón, Junior, para él mismo se pregunta, por ejemplo, una persona, un principiante que comete un error en su vida, 18, 20, 21 años, va a durar 30 años preso por un error que él quisiera reivindicarse, quisiera cambiar ante la sociedad. El caso del muchacho de la bomba, el único que ha sido condenado aquí por terrorismo. Ah, el de la bomba del metro. Sí, del metro. 35 años. Óyeme. Pero yo estoy contigo cuando el sistema penitenciario, pero no tanto el sistema penitenciario, el sistema judicial necesita de mucha prevención, pero prevención que empiece desde las escuelas. Yo te puedo decir, los estudiantes, por ejemplo, después de los 12 años, 13, 14, 15, 16, enseñarle. ojalá que le enseñen la ley de tránsito,
Ojalá que lo enseñen a conducirse en la calle, en el orden. El derecho ambiental, el municipal, que genera más conflictos sociales que el carajo. Exacto. ¿Es así, Luis? Sí, los condominios. Eso trae problemas. ¿No? Y los vecinitos por la cerita. Eso es terrible. Y son de carácter penal, ese tipo de conflictos. Pero un estudiante que esté ya en tercero o cuarto de bachillerato, básicamente puede recibir instrucción sobre violencia intrafamiliar, sobre violencia de género. Te confieso que tengo un niño de 19 años de edad. Un niño. Sí. Digo, para ti es un Para niño mí, siempre. y es ajeno a todo esto que tú estás hablando. Él pudiera en la calle cometer un error, pero es cometer un error porque él no tiene los conocimientos, no tiene la experiencia, no tiene ese tigueraje. Entonces, hay errores a veces que la sociedad tiene que verlo. Estoy de acuerdo contigo. En muchos centros nocturnos hay mucha juventud que de cualquier cosita arman un pleito. Claro. Pero ese pleito precede de golpes y heridas y a veces hasta de la muerte. Puede terminar un hecho fatal. Entonces, inmediatamente un joven que esté en tercero, cuarto de bachillerato, esté en la universidad, tenga conocimiento de que en el colegio le dieron temas de violencia, yo estoy seguro que él lo va a Y las evitar. ¿Y cuáles son las consecuencias y los resultados de esos hechos? Exacto, porque ahí cuando le den las instrucciones sobre la tipificación de la violencia, él lo va a pensar. Inmediatamente él sepa que un golpe y una herida que le cause una lesión a una persona es castigada con 5 años, él va a evitar el pleito. Pero si no lo sabe, patrocina el pleito. En la avenida Winston Churchill inclusive sucedió un hecho donde lamentablemente mataron el hijo de un cantante. Sí. Recordamos, Tito Hernández. De Tito Hernández sí. y su madre, la actriz. María del Carmen. María del Carmen Hernández. Presentadora de Sí. televisión. Esposa de nuestro amigo Homero. Homero González, Homero claro. González, sí. Exacto, y ese joven de manera inmisericordia, varios jóvenes le cayeron arriba, lo apuñalaron, le dieron. Pero si hubiesen tenido alguna instrucción desde las escuelas, posiblemente no lo Sabe hacen. que el hecho que venía después, la condena era severa. Exacto, de ahí que ojalá que el sistema penitenciario también guarde un renglón preventivo, un renglón educacional. Claro que sí. Bueno, jóvenes, vamos a agradecer la participación en esta importante conversación Muy sostuvimos muy interesante. la noche Didáctica. de hoy con el doctor César Amadeo en relación a todos estos temas. Y como siempre, informarte que las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para debatir otros temas que entiendo son de interés no solo de la comunidad jurídica, sino de la sociedad. Así que gracias por habernos acompañado. Un placer para mí estar con ustedes. Y a Gracias, ustedes, César. Vamos a una pausa. gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Vamos a una pausa. No, Sí, vamos. vamos a una pausa. Sí. Ya Mañana No dice qué tiempo es acá, se acabó. Esto la hora me acabó, tú estás extraviado. Bueno, tú estás despedimos, emocionado. despedimos, entonces. Gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.